Bueno, buen día a todos. Bienvenidos al webinar de LG Semillas. En breve vamos a dar comienzo a la reunión. Unos minutos que se vayan acomodando. Preparar el mate. Bueno, muy bien. Mi nombre es Tomás Reinal, yo trabajo en marketing de LG Semillas. Voy a estar moderando el webinar esta mañana. Conmigo está Leonel Cariñano. Leonel es responsable de desarrollo de zona centro y litoral. Él va a ser nuestro disertante de hoy. Simplemente a modo de recordatorio o para quienes es la primera vez, está el chat disponible para hacer preguntas a lo largo de toda la disertación. Vamos a ir haciendo algunas interrupciones para que Leonel pueda responder a las preguntas. Si en algún momento alguien necesita que desbloqueemos su micrófono para poder expresar mejor una idea o una pregunta, me pueden avisar por el chat. Y luego, sobre el final de la presentación, va a haber más tiempo para preguntas y respuestas. Les pedimos, sí, que participen, no se guarden nada y hagan todas las preguntas que crean necesarias. Leo, si querés presentarte y dar comienzo a la reunión, adelante. Muy bien, gracias Tomás. Bueno, buen día, mi nombre es Leonel Cariñano, yo trabajo en el área de desarrollo del G. Hoy lo que vamos a ver es un poco de información acerca de los planteos de picado de maíz. La charla va a estar enfocada, si se quiere, a la primera etapa del picado de maíz, yendo específicamente a lo que es el desarrollo del cultivo, la etapa del desarrollo del cultivo, digamos, toda la parte más agronómica del picado. La idea va a ser dar conceptos técnicos, repasar algunos conceptos del cultivo y después aplicaciones. Primero, a modo de introducción, algunas generalidades de los planteos de picado. A nivel nacional, se maneja una superficie aproximada entre 700.000 a 1.000.000 de hectáreas. Si bien no hay estadísticas muy certeras y el número puede ser un tanto variable, este es el número que en general venimos manejando en los últimos años. Se trata de un forraje esencialmente energético, cuya calidad nutritiva depende tanto del contenido de grano como de la calidad del resto de la planta. Recordemos que acá estamos trabajando no solamente con la parte de la espiga, sino con la totalidad. ¿Cuál es el rol que tiene el silaje en los sistemas de producción en los que ingresa? Bueno, por un lado, cubrir déficits estacionales, balancear dietas de base pastoril, y en aquellos planteos de engorde al corral pasa a ser un componente principal en la dieta. Acá vemos en la parte inferior derecha qué sucede con el alimento una vez que ingresa, o cuáles son las rutas que tiene el alimento una vez que ingresa en el animal. Recordemos, estamos ingresando fibras, con todo lo que son hojas, tallos, chalas, y por otra parte la espiga propiamente dicha, con el grano. Lo que es el grano, caracterizado como almidón, va a ser digerido en rumen, y aquella parte que no sea digerida en rumen va a poder ser luego absorbida en el intestino. Por otra parte, en lo que es fibra,
la fibra ingresa al rumen y aquello que no es aprovechado en rumen, recordemos que pasa a ser excretado y no es aprovechado como puede ser aprovechado el grano a nivel intestinal. Yendo específicamente al cultivo, como objetivo de cuando uno se plantea un cultivo de maíz para picado, el objetivo es obtener un alto rendimiento de forraje de alta calidad, pensando en algo altamente energético y con fibras que sean aprovechadas por el animal en rumen. Para esto vamos a tener en cuenta algunos factores que tratan de resumir los factores que van a estar impactando sobre este objetivo. Por un lado, la elección del híbrido, la época y la densidad de siembra, la fertilización, el control de malezas y la cosecha oportuna. Yendo específicamente a la elección del híbrido como un primer factor, acá lo que vamos a plantearnos es principalmente el objetivo del cultivo, ya que podemos tener diversos objetivos, ¿no? Por un lado podría ser disponer simplemente de materia seca, es decir, volumen, donde la calidad pasa a ser algo secundario. Podríamos plantearnos tener específicamente calidad, es decir, manejar muy buenos niveles de energía, o podríamos pensar en una situación intermedia de equilibrio, donde buscamos una buena cantidad de materia seca con niveles de energía adecuados. Cuando hablamos de calidad, en general hablamos de calidad en términos amplios y no definimos cuáles son los parámetros que la definen. Para recordar algunos conceptos, tenemos por un lado la digestibilidad, que quizás es con lo que más caracterizamos o estamos acostumbrados a caracterizar los forrajes, que esto hace referencia principalmente a qué parte del alimento es efectivamente aprovechada por el animal, es decir, de la energía bruta que ingresa en el animal, cuánto es efectivamente digerido. Por otro lado tenemos la materia seca, que hace referencia a cuánto del alimento no es agua, es decir, una vez que uno le saca todo el agua al alimento que ingresa, eso sería la materia seca. Por otro lado, la FDA, o la fibra detergente ácido, que está relacionada a la fracción de celulosa y lignina. La FDA va a ser un indicador, a mayor FDA, me va a bajar la digestibilidad de ese alimento. La FDN, o la fibra detergente neutro, que este parámetro está relacionado a la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, y de algún modo resume el contenido total de fibra que tiene el alimento, y me va a terminar definiendo o va a estar vinculado en forma directa con el consumo. Es decir, a mayor FDN yo voy a tener menor consumo. Y después, por otro lado, la energía metabolizable a modo de indicador de las megascalorías que están ingresando en el animal. La energía metabolizable va a ser, digamos, ahora lo vamos a ver en un cuadro, pero en un esquema, pero digamos, una vez que ingrese el animal y se dan las pérdidas por heces, orinas y gases, vamos a tener la energía metabolizable. Acá vemos lo que yo les decía recién, el esquema del flujo de la energía dentro del animal. Nosotros vamos a estar ingresando un alimento bajo la forma de energía bruta. Vamos a tener una primer pérdida que se va a dar en heces, y de ese modo queda consolidada la energía digestible. Luego tenemos una segunda pérdida, que es en orina y gases, que es una pérdida relativamente constante, que oscila entre el 18 y 20%, y me va a definir la energía metabolizable.
Luego, desde esa energía metabolizable, yo voy a tener pérdidas de calor, que son todas las pérdidas de producto del metabolismo y de la fermentación a nivel ruminal. Y luego, esa energía neta que a mí me está quedando, la voy a poder, o sea, se va a poder utilizar en términos productivos en dos canales, digamos. La energía que utiliza el animal para mantenimiento y la energía para producción, que en el caso que sea un rodeo de leche será para producción láctea, y en el caso que sean rodeos de carne, será energía para ganancia de peso vivo. En el caso del silaje, como veníamos diciendo, todas las fracciones de la planta aportan a la producción. Está ingresando la totalidad del cultivo. Y la calidad de ese picado va a depender en gran medida por el contenido de almidón que tengamos. Como ven en el gráfico de la derecha, vemos cómo en forma lineal, a medida que sube el porcentaje de almidón, sube el porcentaje de digestibilidad del alimento. En el cuadro de la izquierda vemos cómo está compuesto, tanto en materia seca como en digestibilidad, una planta de maíz promedio. Esto puede ser muy variable por híbrido, por condición, etcétera. Digamos, eso lo vamos a ir viendo, pero como para caracterizar de alguna manera una planta tipo, nosotros tenemos por un lado el componente de la espiga y por otro lado el componente de caña, hojas y chalas. En materia seca y aporte a rendimiento, me refería al rendimiento en kilos, esto va a estar distribuido en general 50 y 50. En materia seca, la espiga nos va a estar aportando aproximadamente un 40% de materia seca, mientras que la caña, las hojas y las chalas me van a estar aportando un 25% de materia seca. Recuerden que acá estamos trabajando con materia verde, digamos, con bastante contenido de agua, por eso se genera esa diferencia. La espiga típicamente tiene mayor contenido de almidón versus el resto de la planta, entonces va a manejar una digestibilidad de entre el 75 y 80%, mientras que el resto de la planta me va a aportar una digestibilidad de entre el 55 y 60%, lo cual me termina dando una digestibilidad total del picado de aproximadamente un 70%, como algo promedio y deseable. En cuanto a la elección del híbrido, hay algunos puntos que toman relevancia al momento de elegir un híbrido para picado. Por un lado vamos a tener el ciclo. El ciclo nos va a estar impactando en lo que es la relación entre grano y la materia seca total. En general, materiales que son de ciclo más corto van a tener menor materia seca total, con lo cual esta relación grano-materia seca total será más alta, es decir, en términos relativos voy a tener una buena cantidad de granos versus la materia seca total. Por el contrario, en caso de híbridos con mayor ciclo, el grano va a estar un poco más licuado en una mayor cantidad de materia seca. Por otro lado, el perfil productivo y nutricional del híbrido con el cual estamos trabajando, como todos sabemos, no todos los híbridos van a todos los ambientes y algunos híbridos se destacan más que otros en ciertas condiciones ambientales. La biotecnología, hoy en día los materiales vienen en diversas versiones, tenemos posibilidades de manejar distintos eventos, y acá toma relevancia lo que son traits para insectos y traits para uso de distintos herbicidas. Es decir, acá según el planteo que nosotros estemos haciendo, según cuáles sean las plagas que estemos manejando y cuál sea el paquete tecnológico de herbicida que estemos manejando, será el trait que elijamos. Por otro lado, el stay green y la velocidad de secado, que esto me va a terminar de definir un punto muy importante al momento de elegir el híbrido, que es la ventana de picado.
La ventana de picado es un momento que toma bastante relevancia en el momento del picado porque me va a terminar definiendo con qué calidad ingreso yo en el silo. Después vamos a ver algunos conceptos relacionados al staging y la velocidad de secado, con lo cual eso ahora después lo abrimos. Dentro de lo que es selección de híbridos, nosotros de todo nuestro portfolio recomendamos algunos productos puntualmente para planteos de picado, que son los materiales que mejor se ajustan a estas variables que hablábamos recién. Son tres materiales. Por un lado 6620, por otro lado 566 y por otra parte 30850. Estos tres materiales son materiales que va a ir cada uno recomendado para una situación distinta, como veíamos al principio. Uno puede estar pensando en distintos objetivos para el planteo silero. Entonces entendemos que cada uno de estos tres materiales ingresa al planteo silero para cada uno de esos objetivos diferenciales. Vamos a ir viendo acá los parámetros. Tenemos por un lado la digestibilidad, que decíamos que era uno de los parámetros que me definían la calidad. Como ven, hay variabilidad entre los tres híbridos. 6620 es un material que tiene mayor digestibilidad versus el resto de los materiales. 566 estaría en una situación intermedia. 30850 sería el de menor digestibilidad y 6620 el de mayor digestibilidad. Estamos, fíjense, manejando una diferencia de unos 5 a 7 puntos entre el 20 y el 850. En lo que es materia seca, 6620 tiene un poco más de porción de materia seca que el resto. En lo que es energía metabolizable es donde vamos a ver una diferencia entre 6620 y 30850 como híbridos extremos. 6620, como vemos, si miramos en el índice de energía metabolizable, va a estar un 7% por encima de la media, mientras que 30850 va a estar un 5% por debajo de la media, pero en el caso de 30850, recordemos que en el índice de producción de materia seca está un 4% por encima de la media, con lo cual, por ahí, para planteos en los cuales yo solo necesito volumen, quizá 30850 es una buena opción. Para planteos donde yo voy a estar mirando muy firmemente lo que es calidad, quizá tenga que irme a una opción más parecida a 6620. Lo que hablábamos recién de staging y de la velocidad de secado. Staging pasó a ser una característica muy importante en los híbridos que ingresan a los planteos sileros. Como concepto es la capacidad que tiene la planta para permanecer verde, es decir, aquellos híbridos que tienen staging presentan un asincronismo en el secado de la espiga versus el resto de la planta. Esto hace que la caída de calidad de la caña y de las hojas sea más lenta que en un híbrido que no tiene staging. Porque, digamos, a igual avance en la línea de leche en el grano, un híbrido con staging va a estar más verde que uno que no lo tiene. Esto va a hacer que ese picado tenga más calidad. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que va a tener... acá vemos en el esquema que está acá abajo cómo es el avance de la línea de leche. El óptimo de picado, siempre vamos a estar manejando un óptimo de alrededor del 35% del picado total de materia seca. Y si vemos en el avance de línea de leche, vamos a estar alrededor de lo que habitualmente se conoce como media línea de leche. En el caso de manejar híbridos con staging, sí es importante y recomendable el uso de crackers, porque, como yo les decía, vamos a estar manejando un material que tiene una determinada cantidad de materia seca en grano y mucha más materia húmeda en el resto de la planta.
con lo cual para un adecuado aprovechamiento del grano y que después el grano no aparezca en bosta, deberíamos asegurarnos del partido de ese grano. Yendo a las ventanas de picado, de las que hablábamos antes, esto es algo que toma mucha relevancia al momento de elegir un híbrido porque en nuestros sistemas de producción el picado en general no lo hace el productor, sino que es un servicio contratado, con lo cual al estar, al depender, digamos, de un contratista que venga a realizar el picado, es importante que esa ventana sea lo más amplia posible, porque muchas veces la logística, digamos, termina de complicar el momento óptimo. Estas son las curvas de secado de los 3 materiales que nosotros veíamos recién. Si arrancamos en la parte superior izquierda, vamos a hacerlo así para que se vea mejor, arrancamos con 3850. Este es un material que de los 3 híbridos que nosotros estábamos proponiendo, tiene la ventana de picado más amplia. Nosotros en general se habla de un óptimo de picado de 35% de materia seca. Acá en este gráfico, para llevarlo un poco más a la realidad, se armó con rangos, es decir, estamos hablando de un rango que va entre el 32 y el 38% de materia seca. Entonces, para ese rango de humedad, ¿cuántos días tardaría en caer la humedad de ese material? Entonces, en el caso del 3850, esa ventana va a ser de unos 15 días. Para el caso del 6620, fíjense que la humedad cae un poco más rápido, con lo cual esa ventana de picado va a ser de 11 días. Y para el caso de 566, con un ritmo similar a 6620, la ventana de picado va a ser de 10 días. Esto es típico de cada material, digamos, y cada material tiene su curva de secado y me termina definiendo eso la ventana de picado. Bueno, acá vemos a modo de resumen en una tabla la información que veíamos en los gráficos. Fíjense que la tasa de secado, acá está remarcado en rojo los 3 materiales, la tasa de secado de 3850 es de 0,40% de humedad por día, mientras que los otros están más cerca del 0,60%, con lo cual los otros estarían secando más rápido. Y acá, bueno, se repite la información de los días de los que dispondríamos para cortar dentro de los óptimos. Otro punto de importancia es la densidad. Leo, ¿me escuchás? ¿Leo? Sí, Tomás. Sí, te escucho. Sí. Sí, te interrumpo un segundo nomás. Recordarles a todos, si quieren realizar preguntas, está el chat disponible, ¿sí? Y mientras le damos un pequeño recreo a Leo. Listo, era eso nada más. Bien. Bueno, dentro de los puntos que habíamos hablado, arrancábamos hablando de la elección del híbrido. Como un segundo punto teníamos la densidad. Bueno, en el cultivo de maíz, o el cultivo de maíz responde a la densidad con un incremento en la producción a medida que uno aumenta la densidad hasta un cierto punto en el cual tenemos un impacto sobre el rendimiento. Eso sería en un planteo de maíz para grano, que sería la curva, en este esquema que vemos, sería la curva anaranjada, donde llegamos a un óptimo y luego cae.
En el caso de los planteos hileros, a partir de los ensayos, lo que se ha encontrado es que, en general, incrementos de densidad tienen un impacto en la producción de materia seca total, y se han encontrado con aumentos de densidad hasta el 40%, incrementos de hasta el 20% en producción de materia seca. Ahora, algo a tener en cuenta acá es que estos ensayos se hicieron en una condición hídrica de buena a muy buena, con lo cual este 40% de incremento en densidad y este 20% de incremento en materia seca va a depender mucho de la condición hídrica en la que nos estemos manejando. Más allá de eso, y más allá de esa salvedad, en general, para los planteos hileros, deberíamos estar incrementando la densidad. Eso va a depender también de cada material, al igual que en los planteos graníferos. Cada material tiene su recomendación de densidad que va a estar atada al paquete agronómico que tenga cada híbrido. Pero en términos generales podemos hablar de incrementos de densidad de alrededor del 10%. En este esquema, para que más o menos se viera eso, vemos en naranja el planteo granífero con la flecha verde, que sería el óptimo para el granífero. La curva verde sería la curva de respuesta del rendimiento a la densidad, y con la flecha roja indicando el óptimo de densidad para el planteo silero. Como les decía recién, cada material va a tener su recomendación de densidad, al igual que en cualquier planteo de maíz. Yo acá les puse en una tabla, como para simplificar. Obviamente esto después se puede abrir por zona aeroclimática, pero en términos generales podríamos decir que 566 en 3 situaciones ambientales de bueno, regular y malo sería, para la mejor situación, una buena densidad de 85.000 plantas por hectárea, y en una situación mala 60.000 plantas por hectárea. Y entre el bueno y el malo, bueno, tendríamos toda la gama de ambientes. Y el mismo manejo propondríamos para 66-20 y 30-8-50. Ahora, ¿cómo impacta la densidad específicamente sobre la calidad? O sea, más allá de la agronomía de los híbridos. Lo que se ha encontrado en ensayos es que tanto los parámetros nutricionales, es decir, los parámetros que me definen la calidad, tanto como la relación entre espiga y tallo, son de alguna manera afectados por los cambios en la densidad, es decir, por el número de plantas por hectárea. Ahora, en realidad, estas dos variables, tanto los parámetros nutricionales, todo el paquete de parámetros nutricionales, como esta relación de espiga-tallo, está más relacionada al híbrido en sí mismo y el estado nutricional, principalmente nitrógeno, de esos híbridos. Es decir, en forma indirecta, yo lo que estoy viendo en la calidad es la adaptación diferencial que tiene cada híbrido al estrés poblacional. Aquellos materiales que no toleren el estrés poblacional, es decir, que no toleren muy altas densidades, en general voy a ver disminuciones en la calidad y en los parámetros nutricionales, pero producto de senescencias anticipadas y producto del estrés. O sea que en realidad es una relación medio indirecta la que se da entre la densidad y la calidad. Otro de los puntos de los que hablábamos es la época de siembra. Como todos sabemos, en los últimos años hemos incorporado a nuestros planteos productivos la siembra tardía de maíz. Esto, que nosotros elijamos una siembra temprana o una siembra tardía, va a estar definido por algunos factores. Yo acá les voy a enumerar algunos simplemente, que toman relevancia,
como ser el perfil agroclimático zonal, es decir, para cada zona uno sabe si en función de la distribución de las lluvias y de las temperaturas, si puede estar manejando cultivos tempranos o tardíos, el perfil sanitario total, en términos de qué enfermedades son de peso para la zona, el ciclo, es decir, si el cultivo soporta es decir, en ciclo a lo que me refiero es si ingresa por la ventana de temperatura, es decir, el periodo libre de heladas, y por otro lado el impacto sobre los parámetros nutricionales, también asociado a lo que es ciclo y asociado a lo que es perfil sanitario zonal. Vinculado a eso, bueno, estas son las enfermedades que a mí me van a estar impactando, tanto en lo que es el perfil sanitario zonal para definir si yo puedo manejarme con un planteo tardío, en el caso que me maneje con un tardío, elegir el híbrido adecuado, y tenerlo en cuenta para el impacto sobre los parámetros nutricionales, porque imagínense que cada una de estas enfermedades va a impactar en forma directa sobre la calidad de ese picado, es decir, si nosotros estamos ingresando al picado tejido que está senescente, claramente la calidad va a ser inferior a uno en el cual el tejido está sano. Bueno, simplemente para enumerar las enfermedades, arrancamos por arriba, tenemos roya, tizón, cercóspora, bacteriosis, roya polisora para los ambientes más tropicales, mancha blanca también más tropicales, y que por ahí ha aparecido en algunas siembras tardías, un poco más hacia el sur. En lo que respecta a fertilización, Leo. Sí. Leo, te interrumpo un minuto, así vamos atendiendo algunas consultas. En este caso, Carlos López comparte que en este momento está picando el LG 30850 y observa que la segunda espiga recién se está llenando y eso lo considera como una pérdida de calidad. Y pregunta, si demoraba el picado, se secaba la planta y ganaba en grano, ¿qué conviene? Bueno, ahí en realidad lo que hay que tener en cuenta es, porque ¿qué sucede? Seguramente él tenga una segunda espiga que se hayan terminado de fijar en forma posterior a la primera y entonces por ese motivo tenga más humedad. Ahí en realidad lo que hay que tener en cuenta es de alguna manera el punto de equilibrio, porque si él, vamos a suponer que quiere esperar para no tener esa pérdida, entre comillas, de esos granos, que todavía no tienen suficiente materia seca, va a estar perdiendo mucha calidad con el resto de la planta. Entonces, si el peso relativo que tiene esa segunda espiga no es muy grande sobre el picado total, y no creo que tenga mucho sentido esperar, porque, digamos, el dejar que avance el secado del resto de la planta va a tener un impacto tanto en la calidad del picado total, como después en el manejo del silo, es decir, manejarse también con materiales que están más secos, después impactan sobre la compactación que él pueda tener del silo. Entonces, ahí hay que ver qué importancia relativa tiene esa segunda espiga, como para ver si vale realmente la pena esperar. Sin haber ni siquiera visto el cultivo o saber de qué zona estamos hablando o de la unidad que está manejando en este momento, a priori diría que no tiene mucho sentido esperarlo. Me parece que va a perder más esperando que haciéndolo ahora. Pero habría que verlo, digamos, en la condición puntual esa, ¿no? Dale, Leo, perfecto. Te aviso si Carlos vuelve con alguna otra consulta, pero mientras, si querés ir avanzando, buenísimo. Bien. Yendo a lo que es fertilización, al igual que en cualquier cultivo, es fundamental tener una fertilización balanceada y oportuna.
Esto a mí lo que me va a permitir es tener menor senescencia, porque obviamente voy a tener, al tener una buena nutrición balanceada, voy a tener menos removilizaciones dentro del cultivo. Esto me va a permitir tener un picado de mayor calidad y me va a permitir maximizar el rinde. Lo que hay que tener en cuenta es lo que hablábamos acá de no solo balanceada, sino también oportuna, es tener en cuenta los momentos en los cuales se dan las máximas tasas de acumulación de algunos nutrientes. Yendo específicamente a lo que es nitrógeno, estaríamos hablando de B5, B6, y para lo que es fósforo, B8, B10. Entonces uno debería estar asegurándose que el cultivo esté bien provisto de nitrógeno disponible en ese momento de B5, B6. Al igual que en cualquier cultivo de maíz, más allá de que acá nos estamos llevando la totalidad de la planta, lo que muestran los ensayos es que a mayor agregado de nitrógeno tenemos un impacto en rendimiento, es decir, a medida que nosotros fertilicemos con nitrógeno, mayores van a ser los rendimientos, es decir, esto funciona exactamente igual que en un cultivo granífero. Este es un ensayo de un INTA del oeste, donde se usaron distintas fuentes, digamos, la fuente que está en violeta más clarito es urea, el otro es estiércol, pero acá, digamos, no toma tanta relevancia para lo que yo les quería mostrar la fuente, sino simplemente la tendencia, y que, bueno, vemos lo que se ve habitualmente en un cultivo de maíz, que a medida que uno incrementa la dosis de nitrógeno, incrementa la producción, en este caso de silo en toneladas por hectárea. En cuanto al control de malezas, acá también el planteo que uno debe hacer es un planteo muy similar al planteo que puede tener en un cultivo de grano, donde uno debe generar un plan integral en el manejo de malezas. En general, las malezas más problemáticas para el cultivo de maíz que aparecen en los planteos de picado son las gramíneas anuales y el sorgo de Alepo. Y en esto, bueno, esto también asociado a algo que hablábamos al momento de la elección del híbrido, que es considerar las tecnologías asociadas al germoplasma. Hoy en día los híbridos los tenemos en distintas versiones, entonces acá podemos estar pensando en planteos con híbridos L o híbridos RR o ver, digamos, cuál va a ser mi paquete tecnológico con el cual yo voy a estar trabajando, y en función de eso elegir los eventos de los híbridos. Y después, yendo al último punto de la cosecha, lo que mencionábamos como cosecha oportuna, acá, bueno, repetimos un poco lo que decíamos antes. En general, manejamos como recomendación cosechar con 35% de humedad, o lo que es lo mismo, con 60-70% de humedad. Acá, bueno, deberíamos manejarnos con rangos. Como todo sistema biológico, es muy difícil, digamos, lo exacto. Por eso las curvas que veíamos antes estaban hechas con rango, con lo cual, bueno, manejarnos en rangos de 30-38% de materia seca. Este es el típico avance de la línea de leche en el grano de maíz a medida que el cultivo va cumpliendo su ciclo. Y en general nosotros a campo veníamos manejándonos con como un indicador la media línea de leche, que estaría entre estos dos granos de un tercio de línea de leche y los 3/4 de línea de leche, o sea, sería en algún momento entre estos dos estaría el óptimo, que estaría representado por ese 35% de materia seca. En términos de exactitud, es mejor manejarse obviamente con materia seca que con línea de leche, por esto que habíamos hablado del stay green, que era algo que quizá algunos años atrás no veíamos tanto. Actualmente es común ver materiales que
tienen una cierta madurez en grano con la planta todavía verde. Dos puntos como para llevarlo a los extremos, en lo que respecta a cosecha oportuna. Decíamos que nos manejamos con recomendaciones del 35% de materia seca. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos demoramos demasiado y metemos material muy seco? ¿O qué pasa si nos apuramos demasiado y metemos material muy verde? En el caso que nosotros nos estemos apurando demasiado para el picado y estemos metiendo en el silo material con arriba del 70% de humedad, es decir, estamos picando con menos del 30% de materia seca, lo que vamos a tener es pérdida por efluentes, principalmente porque estamos metiendo mucha agua. Esto va a generar que aparezcan bacterias que no queremos que estén, como son bacterias del género Clostridium. Esto va a impactar sobre la calidad del picado, sobre la palatabilidad de ese picado y sobre el consumo. ¿Qué sucede si nosotros nos estamos manejando con material demasiado seco? Sería lo que hablábamos recién, digamos, si nosotros esperamos demasiado y metemos material con más de 40% de materia seca, es decir, con menos del 60% de humedad, lo que vamos a tener es un material extremadamente seco que me va a generar dificultades en la compactación que debe darse dentro del silo. Eso no me va a permitir a mí terminar de sacar todo el aire cuando yo esté compactando. Esa presencia de oxígeno me va a terminar de generar oxidaciones, me va a hacer perder azúcares solubles producto de esas oxidaciones y voy a tener también un impacto con pérdida de calidad. Eso como para ver, digamos, qué pasaría si nos apuramos demasiado o demoramos de más. Esto es para ver cómo avanza cada una de las fracciones del picado a medida que avanzamos en el tiempo. Este gráfico está hecho, bueno, con la línea verde está definido el 35% de materia seca. En la curva que tiene los rombos, vemos cómo a medida que pasa el tiempo, naturalmente va subiendo la materia seca, va subiendo acá en la curva con los círculos la presencia relativa de espiga. Lo que es tallo empieza a disminuir en términos relativos hasta un punto en el que permanece constante. Y lo mismo sucede con lo que es hoja y con lo que es chala. Para este ensayo de donde salen este paquete de datos, el 35% de materia seca de picado lo estaríamos teniendo ahí alrededor del 12 de febrero con valores de espiga de casi el 50%, que era más o menos la distribución que nosotros veíamos en ese primer cuadro, que resumía las fracciones. En cuanto a ambiente y digestibilidad... Leo, sí. te interrumpo de vuelta, ya que la pregunta está relacionada a lo que venías hablando. En este caso, Denis dice: buen día a todos. ¿Qué medida de picado recomendás según la humedad de la planta, teniendo en cuenta estos dos extremos que mencionás? Sí, en general tenemos que estar manejando tamaños de picado pequeños. Lo recomendable es, en términos generales, manejar picados de menor de 10 milímetros. Siempre es eso lo más recomendable, es decir, manejarse con tamaños pequeños. A medida que yo tenga más materia seca, es decir, que esté más pasado de seco, voy a tener que manejar tamaños de partícula más pequeños para mejorar esa compactación. Perfecto, Leo. Adelante si querés. Cualquier otra cosa te aviso. Ahí, bueno, lo que decíamos de ambiente y digestibilidad.
Principalmente hay dos factores que impactan sobre la digestibilidad, factores, digamos, ambientales. Por un lado, la temperatura y por el otro, la humedad. Podríamos tener situaciones en las cuales tenemos altas temperaturas, desde B7, B8, sería algo similar a lo que pasó este año, situaciones de déficit hídrico o situaciones de temperatura bajas, es decir, todas situaciones en las cuales el material está sometido a algún tipo de estrés, ya sea por temperatura o por condición hídrica. En esas situaciones lo que vamos a tener es una lignificación de la pared celular. El llenado de granos se va a hacer a partir de los carbohidratos generados en prefloración, a partir de todas las removilizaciones habituales de un cultivo de maíz, y esto va a terminar impactando sobre la calidad final, es decir, me va a bajar la digestibilidad de ese picado. Por otra parte, si yo tuviera temperaturas moderadas durante la fijación de granos y durante el llenado de granos y no tuviera limitantes hídricas, que sería lo deseable o lo ideal, voy a mejorar la relación del contenido de carbohidratos no estructurales solubles en relación a la pared celular. Esto lo que me va a hacer es que justamente la calidad sea superior y me mejore la digestibilidad. Relacionado con esto, y a modo de lo que hemos visto este año, prácticamente en casi todas las zonas nos hemos manejado con situaciones de altísimas temperaturas, con en muchos casos también lluvias por debajo de lo normal, lo que generó un ambiente altamente estresante para los cultivos y que me termina generando una situación más parecida a esta primera que veíamos, con posibles caídas de digestibilidad. Entonces, a modo de recomendación para estas situaciones, deberíamos manejarnos bajando tamaño de picado, tratando de que las partículas sean lo más uniformes posibles, manejarnos con partido de granos para que ese grano sea lo más aprovechable posible, asegurar una muy buena compactación al momento del embolsado, utilizar inoculación en el silo para asegurarnos todos los procesos fermentativos, y después ya si estamos manejando un cultivo en el cual el picado está demasiado, la materia seca es demasiado alta, es decir, lo estamos manejando con mucho tallo y mucha hoja que está muy seca y de muy baja calidad, ya podríamos ir directamente a un planteo de silo de grano húmedo, digamos, donde meteríamos solamente grano. Eso, digamos, como recomendación para lo que estamos viendo hoy día a nivel lote. Así que bueno, la idea de esta charla era, como les decía al principio, trabajar sobre la primera etapa del cultivo. Después de esto, obviamente, viene toda la etapa del silaje propiamente dicho, toda la etapa fermentativa, y con todas sus recomendaciones. Y por último, todavía sigue otra etapa final, que es toda la etapa de entrega de ese material animal. Eso lo veremos en próximas charlas. Pero bueno, esta charla era orientada a toda la primera etapa. Cualquier consulta, bueno, estamos acá abiertos aguardamos preguntas. Dale, Leo, muchas gracias. Mientras esperamos a ver si hay preguntas, comentarles a todos que, bueno, la charla al webinar lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de LG Semillas, así que va a quedar disponible ahí. Mientras esperamos, si quieren hacer alguna pregunta, veo que hay, bueno, varias personas escribiendo, así que podemos esperar un ratito, Leo. Si alguien necesita que desbloqueemos el micrófono para hacer la pregunta, no hay ningún problema, también lo podemos hacer. Bueno, Marcelo,
gracias a vos por participar otra vez. Están llegando muchos agradecimientos, Leo. Leo no puede ver el chat, así que... Bueno, gracias a vos, Esteban Lizazo. No sé, Leo, si te quedó algún temita, si no, mientras, una pregunta de Héctor. ¿Las ventanas de picado varían entre temprana y tardía? Sí, las ventanas de picado van a variar entre temprana y tardía porque la condición, o sea, la condición ambiental a la que está sometido el cultivo en una siembra tardía es distinta a la condición ambiental de la temprana. Esto hace que la demanda atmosférica que nosotros tengamos para el secado sea distinta. Con lo cual, sí, naturalmente las ventanas de picado son distintas para temprana y tardía. Yo lo que mostré, y no lo aclaré, son ventanas de picado de planteos tempranos de la zona central. Pero naturalmente la ventana va a cambiar principalmente por la demanda atmosférica, ¿no? Gracias, Leo. Una pregunta de Maximiliano. Él consulta, ¿hay estudios sobre cambios en la calidad del silo? Ejemplo, porcentaje de digestibilidad, FDA, FDN, con respecto al agregado de nitrógeno. Mira, no hay tanta información o no hay tantos ensayos sobre el impacto de la fertilización sobre los parámetros nutricionales, o sea, los parámetros de calidad. Ahora, los ensayos que hay lo que muestran es que, sí, en general, al tener nutriciones más balanceadas y mejorar la nutrición, mejora en forma indirecta la calidad. Ahora, eso se da por una situación de que el cultivo al estar más nutrido, se dan menos removilizaciones, el material permanece más tiempo verde y vemos un cultivo que va a estar obviamente más entero. Al estar la calidad en forma tan directa relacionado al estado del cultivo, naturalmente, al mejorar las dosis de nitrógeno y al mejorar la fertilización, voy a tener más calidad. Pero muy asociado en realidad a que los procesos de senescencia que se dan cuando un cultivo no está bien nutrido, se dan más tarde. Es decir, al momento que las hojas empiezan a secarse, que yo empiezo a tener más contenido de lignina, eso naturalmente hace que me caiga la digestibilidad. Ahora, si yo tengo un cultivo que le puse el nitrógeno que tenía que ponerle, se lo puse en el momento para que el cultivo lo utilizara, voy a tener un cultivo mucho más verde, donde la lignina va a ser menor, con lo cual la digestibilidad va a ser mayor. Bueno, Leo, siguen llegando agradecimientos. Alejandro, desde Varadero. Carlos López, gracias a vos por participar también. Santiago, felicitaciones. Acá una consulta de Martín Gacino. En caso de buscar calidad de silo, ¿es mejor el 20 o el 66? En términos de calidad de picado, en calidad es mejor, los datos de calidad que tenemos son mejores, los de 6620 versus 566. Perfecto, Leo. Bueno, esperamos. El 566 es un material que funciona muy bien para silo, tiene una muy balanceada lo que es calidad con materia seca y estaría en una situación intermedia entre lo que es un 30850 y un 6620. 30850 sería el material para ir a buscar materia seca, cuando a mí quizá no me importa tanto la calidad. 6620 sería para esos planteos en los cuales yo necesito una muy buena dotación
de energía, y la situación de 566 sería para toda la gama intermedia, donde voy a tener un muy buen balance entre una planta de muy buen tamaño, con buen stay green, con buen ciclo y un muy buen rinde en grano, con lo cual sería, digamos, la situación más balanceada. Y por ahí lo que también tiene de muy interesante el 66 es en todos estos otros puntos que nosotros hablábamos para la elección del híbrido, como ser tecnología, por ejemplo, o paquete sanitario, es la mayor diversidad de traits para el material. Digamos. De nuestros materiales es el material que va a estar con mayor cantidad de opciones en cuanto a versiones. Clarísimo, Leo. Ya que estabas hablando de los materiales del EG, te transmito una consulta de Franco. Si tuvieras que hacer una comparación relativa de nuestros híbridos en cuanto a calidad de silo, ¿dónde posicionás el 30775? Bueno, el 30775 posiblemente en calidad, o sea, si miramos solamente calidad, estaría más parecido a un 6620. Ahora, 30775 es un material que hay que manejarlo para buenos planteos nutricionales, para buenos planteos ambientales, para justamente tener estabilidad en esa calidad. No es de los materiales que más recomendamos para los planteos sileros, pero, digamos, dado que es un material de mucho rendimiento en grano, naturalmente va a tener buena calidad. Lo que sucede es que es un material para un manejo de una buena situación ambiental. Muy bien, Leo. Bueno, mientras siguen llegando saludos, Nadia de Jesús María, María desde Rosario. Bueno, acá Sergio Chófalo, ¿cómo podés asociar la calidad del silo con las fechas de siembra, temprana y tardía? Bien, ¿cómo se puede asociar? Bueno, eso lo podemos asociar de dos modos. Por un lado, digamos, cultivos de siembra tardía, en general, vamos a encontrarnos con cultivos con mucho mayor desarrollo vegetativo, vamos a encontrarnos con plantas de mayor tamaño, con entrenudos más largos. Nos vamos a encontrar con un cultivo que, por más que sea el mismo híbrido, uno lo ve a campo y parecen cosas distintas. Entonces, naturalmente, producto de eso, vamos a encontrar un cambio en la relación de espiga a materia seca total, pero después, por otro lado, el cultivo se va a ver sometido a toda una serie de situaciones en las cuales no está sometido en la temprana, que era lo que veíamos de posibles enfermedades que pueden aparecer en la tardía. Con lo cual, si yo me estoy manejando con híbridos que por ahí no tienen un paquete sanitario muy completo en una zona de posible impacto de enfermedades, puedo llegar a tener pérdidas en calidad producto de un cultivo que no está con hoja muy entera, es decir, con básicamente tejido senescente. Perfecto, Leo. Acá hay otra pregunta de Mauricio. Él consulta si los híbridos de origen tropical muestran mayor producción de materia seca que materiales templados. Sí, esto era lo que hablábamos al principio del impacto que tiene el ciclo al momento de la elección del híbrido. Materiales de origen tropical, en general, son materiales más foliosos, son materiales con más ciclo, que también van a estar de este modo impactando sobre la relación entre espiga, materia seca total. En general, materiales de origen tropical o tropical por templado van a ser materiales que muestren una alta producción de materia seca. Ahora, recordemos que más allá de lo que es producción de materia seca total, tendríamos que pensar en lo que es calidad y el objetivo que nosotros tengamos de ese planteo silero.
mucha de la energía que yo tenga en el picado va a provenir de la presencia de grano. Perfecto, Leo. En referencia al tema anterior de las fechas de siembra, me pregunta Manuel, si en definitivo en las siembras de tardía vamos a tener mucha materia seca, pero la digestibilidad baja dado el volumen de la planta. Sí, naturalmente en las siembras tardías vamos a tener en general mayor materia seca total. Pero esto, Manu, también va a estar asociado a la presencia de grano, porque el grano, digamos, a mí me va a estar aportando también a la digestibilidad total de ese picado. Va a depender mucho de eso, de cuánto grano yo tenga en ese picado total. Pero sí, en términos generales, siembras tardías voy a tener mayor producción de materia seca total. Perfecto, Leo. Acá hay una consulta de Diego. Relacionado a la calidad ambiental, ¿cómo posicionás los 3 materiales DLG según ambiente, independientemente de la densidad? Bien. Bueno, 30850 sería un material que iría a los ambientes de regulares a malos. 566 es un material que quizá lo podemos manejar en las 3 gamas de ambientes. Y 6620 sería un material para manejarlo de los regulares a los buenos. Ese sería un poco el posicionamiento. 30850 iría para un planteo más defensivo. El 566 sería un poco más flexible en la demanda ambiental y 6620 sería un poco más demandante y lo tendría que poner en las mejores situaciones. Obviamente, después para cada situación será el planteo que yo tenga que hacer, ¿no? Bueno, Leo, acá un montón de agradecimientos. Igualmente para todos ustedes por participar esta mañana en el webinar de picado de maíz. Ya les vamos a estar avisando con tiempo de los próximos eventos técnicos desde LG Semillas. Entran algunos otros comentarios. Raúl Paravale, el LG 30853, si puede ser alternativa. Sí, y el 30853 puede ser una alternativa muy similar al 30850, sin duda que puede serlo. Yo acá lo que mencioné en la charla son, digamos, de nuestro paquete de materiales. Nosotros lo que hacemos es evaluar el paquete grande de híbridos que tenemos y producto de la evaluación de los ensayos específicos de picado, seleccionamos los materiales que pueden tener mayor adaptabilidad para este tipo de planteos. Ahora, no quiere decir que uno no pueda usar para picado un 30853 o un 30775. Simplemente, digamos, estos, digamos, son los materiales que mayor perfil silero tienen dentro de nuestro paquete grande de híbridos. Muy bien, Leo. Bueno, sí, gracias Tomás, gracias Laura, y gracias nuevamente a todos por participar. Creo que lo vamos a dejar a Leo tranquilo por el resto de la mañana. Les recordamos otra vez, va a quedar el webinar online en nuestro canal de YouTube. Y bueno, ya les avisaremos de próximos eventos de LG. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Gracias, Leo. Bueno, gracias a todos, gracias por la atención. Y bueno, nos estamos viendo. Saludos a todos. Muchas gracias.